hay que decir, es muy importante aclarar que este es un libro, aquí hay muchos textos es un libro que trata de una época muy específica del chavismo, de 2007 a 2012, 5 años. Yo lo comencé, lo he conversado fundamentalmente con amigos. Yo comencé a escribir, no un libro. Yo en 2007 cuando comencé a escribir las primeras cosas, ni de casualidad pensaba en la posibilidad de que esto se convirtiera en un libro. Yo comencé a escribir porque animado, más que animado, ese no es el término correcto, angustiado por la por lo que yo consideraba, y creo que eso sigue sucediendo, un fenómeno lamentable, ¿no? Y es que en Venezuela escribimos muy poco, ¿no? Se ha escrito muy poco sobre la revolución bolivariana. Por supuesto que han corrido mares de tinta, ¿no? Pero creo que falta un poco más y eso va con todos, pues, ¿no? Un ejercicio de autocrítica. Yo no estoy aquí señalando a nadie, sino todo lo contrario. En todo caso me estoy autoseñalando. Creo que a nosotros nos falta mucho rigor en el análisis, ¿no? Y sobre todo me parece que todo lo que se ha escrito, valga la redundancia, no se corresponde en lo absoluto con lo maravilloso que han sido estos años de chavismo, ¿no? En 2007, imagínense ustedes todo lo que había pasado ya en 2007, todas las cosas que había pasado en este país en 2007. Bueno, por lo menos para la generación mía, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucho distingo de generaciones, no hay un conflicto generacional, no hay una brecha, ¿no? Pero bueno, por supuesto que voy a hablar por la mía. Yo que voté por primera vez en unas elecciones con el comandante Chávez, yo tengo 41 años, ¿no? Pero yo pude haber votado desde el 90, desde las elecciones en las que en la que todos los amigos votaron por la causa R. Uno pudo haber votado desde Caldera, ¿no? Desde el 92 fue eso. Pero bueno, para mi generación, pues, para la gente cercana a mí, todos mis compañeros de militancia, era absolutamente inconcebible votar, ¿no? Éramos esa línea abstencionista. Y bueno, como nos ocurrió a muchos, toda la manera como concebíamos la política, los partidos, absolutamente todo cambió con el comandante Chávez, ¿no? Yo quisiera yo creo que nosotros en parte nos debemos contar la historia, ya como ministro, ¿no? Esto lo hemos discutido mucho a lo interno en el ministerio con los compañeros del Centro Nacional de Historia. Creo que nos falta mucho contar la historia del pueblo que hizo posible a Chávez, ¿no? Esa es una perspectiva que es necesarísima, en la que se ha profundizado muy poco, ¿no? A nosotros como pueblo experimentamos un proceso de desaprendizaje de lo que es la política extraordinario. Yo creo que nosotros nos debemos, pues, a nosotros mismos, a los pueblos del mundo que están luchando, a nuestros hijos, a nuestras hijas, contar esa historia, porque no es poco lo que ha sucedido aquí, no es poca cosa, decía el comandante, ¿te acuerdas? No es poca cosa. Y no solamente no es poca cosa, sino que realmente aquí nosotros solemos ser o muy escandalosos y hechones con las cosas que hacemos, o demás, extremadamente modestos, ¿no? Sí, bueno, que el comandante también echaba vaina con eso, ¿no? Que decía, no digamos nada, no se nos ocurra decir que hicimos eso, porque imagínate tú, ¿no? Entonces, bueno, el chavismo salvaje es un libro, entonces, de una época del chavismo, ¿no? Parece una cosa de perogrullo, pero no lo es. No es lo mismo Venezuela de 2015 ni la de 2014, ni la de 2013, ese periodo 2007-2012. Yo tengo que decirlo, esto es un libro escrito casi siempre, por supuesto, escrito en diálogo imaginario con el comandante. Ahí yo lo utilicé muchas veces como interlocutor, insisto, imaginario. Algunas cosas por esas cosas, por esos azares extraordinarios y irrepetibles de la vida, a veces no era tan imaginario, ¿no? Cosa que yo me consideraré afortunado toda mi vida, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo escribir, discúlpeme si suena muy cursi, ¿no? Pero
Yo recuerdo haberlo hablado con Carola, Roberto. Recuerdo haberlo hablado mucho con Carola, ¿no? Después del comandante era muy difícil escribir, ¿no? Había que como que reaprender es descubrir el tono, qué cosas decir a la gente que estaba triste, qué cosas expresar uno que también estaba igualmente triste, ¿no? En fin, no quiero extenderme allí, pero lo que quiero decir es que los que, bueno, procuramos escribir con algo de frecuencia sobre todo, y bueno, y queremos lograr transmitir lo que estamos escribiendo, ¿no? O sea, que nos tomamos la cosa con un poquito de seriedad. Eh, Oye, tratamos de hacer buena parte del trabajo, es un trabajo del tono, ¿no, Gonzalito? O sea, de cómo uno dice las cosas, ¿no? De cómo uno dice las cosas para lograr transmitir con mayor eficacia, bueno, lo que uno quiere decir, o las preguntas que uno quiere hacer, o las críticas que hay que hacer. Hay críticas que yo hacía hace 3 años que ni de casualidad las haría ahorita, me parecen necias, extemporáneas, y viceversa, ¿no? Creo que hay cosas que hay que cuestionar ahorita que antes no tenía ningún sentido hacerlo. En fin, es muy difícil explicar esto, yo mismo no he pensado mucho en este asunto, solo que, bueno, pero sí me parece un ejercicio de honestidad por lo menos decir que eso, pues, estos son el más viejo de estos textos desde hace 3 años, ¿no? Y tendrá en su momento valor, si lo tiene, seguramente lo tendrá, sin falsas modestias, solamente como testimonio de esa época. Ya, yo creo que las cosas, o de ese momento, pues, ¿no? Yo creo que las cosas ya, como les digo, pues ya hay que plantearlas en otros tonos, son otros los problemas, en fin, ¿no? Nada más y nada menos que hay que gobernar, ¿no? Antes uno sugería y recomendaba, ahora hay que gobernar. No, pero a mí me preguntaron, tenía poquito tiempo como ministro, entonces me preguntaron, ay, usted criticaba tanto ahora y ahora cómo hace. O sea, no, yo no, ahora tengo la posibilidad de que lo que criticaba, bueno, hacerlo, ¿no? O sea, que no hay un falso dilema entre una cosa, no hay un falso dilema entre una cosa y la otra, o por lo menos a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Entonces yo bueno, como me comprometí a leer, voy a hacer eso, ¿no? Y a mí no me gusta, de hecho yo me pierdo cuando yo voy por una conferencia y alguien está leyendo, yo les pido paciencia, a mí no me gusta cuando las conferencias son leídas, pero bueno, eso es lo que voy a hacer hoy, ¿no? Voy a tratar de hacer de no aburrirlos, pues, ¿no? Esta parte trata sobre la cuestión de la polarización. Y bueno, un texto para mí muy importante, yo tardé mucho comenzando a escribirlo porque es el primer texto del libro. Y me pareció que la historia del chavismo podía comenzarse a escribir así. Yo recuerdo ese balcón en Sabana Grande, casi sobre la Casanova, la noche del viernes 6 de diciembre de 2002. Los alaridos de horror, la sorpresa, el estupor, todo podía percibirse con una nitidez paralizante. Al cabo de pocos segundos, la explosión de cólera, bramidos aislados e imprecaciones que fueron convirtiéndose en un coro que pedía venganza. Un desquiciado acababa de abrir fuego contra el antichavismo congregado en la Plaza Francia. La noche apenas comenzaba. Me tocó lanzarme a la calle rumbo a Plaza Venezuela, donde agarraré el autobús hacia San Antonio de los Altos. Tal vez fueron los minutos más largos de mi vida. Lo que sí es seguro es que nunca como entonces alcancé a sentir algo parecido al odio que circulaba a corrientazos, como latigazos en la nuca, como el mar embravecido golpeando con toda su fuerza las paredes de un malecón. El aire pesado a punto de desplomarse y aplastarnos a todos era sostenido a duras penas por el chillido de algún carro, el taconeo nervioso, el rumor colectivo. Odio, mucho odio y miedo. En las inmediaciones de la Plaza Francia, un bubonero con apariencia de chavista había sido golpeado salvajemente. Acaba de pasar. El recorrido a casa, que en condiciones ideales puede completarse en menos de 30 minutos, me tomó 4 o 5 horas interminables. Barricadas en la Panamericana, alimentadas por árboles que eran talados con motosierras por tipos musculosos que vestían a la última moda, puñetazos y patadas contra los carros de quienes se atrevían a reclamar, por más tímidamente que fuera, contra aquellos métodos de protesta, gente en las calles desaforada, escaramuzas, noticias de intentos de agresión física contra personas de pública afiliación chavista. San Antonio es como una gran urbanización del este de Caracas, furibunda y militante.
Aquel día una parte de la sociedad venezolana, minoritaria pero muy beligerante, acusó automáticamente a su contraparte política de ser la responsable de un abominable crimen en el que sin embargo no tuvo participación alguna. Sin pruebas, por supuesto, sin enmienda posterior. Lo hizo antes y lo continuó haciendo después. Esta falta, más bien este exceso, el conjunto de circunstancias que eximían al antichavismo de reconocer la dignidad e incluso la humanidad de su oponente, era consecuencia de la polarización. Pero la polarización es una añagaza. El vocablo suele remitir a crispación, predominio de las emociones sobre la razón, intolerancia, invasión de la política en todas las esferas de la vida, añagazas todas. Trampas de la retórica para cazar incautos o desprevenidos, incluso para movilizar voluntades. Un engaño. En la Venezuela en tiempos de chavismo, el uso del término tiene su origen en una enorme impostura. A grandes rasgos, esta consiste en aparentar distancia frente al conflicto político, en ubicarse más allá de las dos grandes líneas de fuerza enfrentadas para tomar partido por una de ellas, de manera subrepticia. No en balde, el discurso de la polarización cobró mayor auge justo a partir de 2002, cuando el gobierno de Chávez estuvo más asediado y cuando el chavismo fue más vilipendiado, estigmatizado, criminalizado, demonizado. En tal contexto, la noción de polarización traducía el enfrentamiento irracional, fuera de todo cauce democrático, lejos de todo respeto por las formas civilizadas de la política, entre dos fuerzas equivalentes, en cuanto a métodos y propósitos. La aniquilación del adversario mediante el insulto, la provocación o la descalificación primero y luego mediante la violencia fratricida. En otras palabras, se trata de un discurso que, pretendiéndose como el único autorizado para dibujar un mapa realmente fiel de la conflictividad política, hacía exactamente lo contrario: borronearlo, salvando la responsabilidad histórica de una minoría dispuesta literalmente a todo con tal de desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y caricaturizando grotescamente al chavismo en lugar de hacer un mínimo esfuerzo por retratarlo con justicia. Además de tamaña impostura, más bien predominante en predios académicos, todavía preocupados por aparentar objetividad, tal discurso encierra una gran paradoja, sobre todo cuando se despliega a través de un periodismo que demasiado pronto se liberó de ataduras éticas. La figura de Chávez es a la vez demonizada y endiosada. Chávez sería responsable, antes que cualquier otra cosa, de estimular el odio social, entre comillas, dividiendo al país en ricos y pobres, oligarcas y bolivarianos. De allí provendría fundamentalmente su capital político, según esta explicación. Luego, sería el líder mesiánico, vista su extraordinaria habilidad para la manipulación de las masas resentidas y postergadas. Sin embargo, puesto todo el empeño en facilitar el avance de la cruzada moral que él mismo anunció, concentrado en la distribución de culpas, este discurso supone lo que hay que explicar. ¿Cómo se constituye el sujeto chavista? Esta polarización que atizaría a Chávez con su lenguaje violento solo es posible haciendo desaparecer al chavismo. Es decir, reduciéndolo a una masa manipulable, maleable, pasiva, rabiosa, irracional, que poco o nada juega en esta historia. Así, Chávez es convertido por sus más acérrimos enemigos en un demiurgo que vendría a ordenar lo informe, las masas, para volver a promover el caos. En otras palabras, y para colmo de ironías, en nombre de la polarización, el antichavismo hace aquello de lo que acusa a Chávez. Le niega al chavismo su condición de sujeto político porque de alguna forma hay que explicar el origen de esa fuerza sobrenatural que exhibe la deidad maligna. Al menos en su versión más difundida, el discurso de la polarización es hagiografía pura y dura, pero en este caso no para justificar a los monarcas, como diría Wallerstein en algún texto, o como una práctica estimulada por las élites que controlan a su antojo las estructuras de poder, sino para suscitar al sujeto encargado de superar la situación de polarización y poner las cosas en su sitio, la sociedad civil. Una suerte de hagiografía a la inversa que legitima la lucha contra el absolutismo de Chávez. La sociedad civil no solo es anverso, es en tanto que encarna los intereses de las élites que comienzan a ser desplazadas, sino también el reverso del sujeto pueblo chavista,
que no obstante permanece invisibilizado, reducido, oculto, incapacitado o más bien indispuesto para reconocer lo que pudiera haber de singularidad en el chavismo. Esto concluye invariablemente que Chávez es una reedición del pasado secular, más de lo mismo, el caudillo que siempre vuelve junto a su montonera para recordarnos cuánto de barbarie sigue habiendo entre nosotros. Si Gramsci hablaba del pesimismo de la razón, nuestros agiógrafos personifican la razón desencantada. La realidad nunca está a la altura de sus expectativas. Actúan como los historicistas que retrataba Benjamin, que andan en el pasado como en un desván de trastos, hurgando entre ejemplos y analogías. Chávez es inscrito en la regularidad de los caudillos que van y vienen mientras la decepción crece, porque el presente es siempre una promesa incumplida. Pero si este discurso se conforma con una imagen eterna del pasado, para seguir con Benjamin, nos corresponde levantar una experiencia única del mismo, que se mantiene en su singularidad. Mientras dejamos que los otros se agoten con la puta del hubo una vez, decía Benjamin, en el burdel del historicismo, nosotros permanecemos dueños de nuestras fuerzas, lo suficientemente hombres y mujeres como para hacer saltar el continuum de la historia. Corregir la falta de carácter que supone este discurso de la polarización como hagiografía, que atenaza y deshumaniza la figura de Chávez, endiosándolo y demonizándolo al mismo tiempo, y relega al chavismo al ostracismo, expulsándolo del paraíso terrenal de la política, implica de hecho desacralizar la política venezolana, la manera como se cuenta su historia, la forma como es concebida y practicada. Desacralizar significa aquí reconocer el conflicto como fundamento de la política y no marcar distancia frente a él en razón de una pretendida superioridad moral, ni borronearlo en nombre de la objetividad científico-periodística. Justamente porque ambas imposturas se fundan en una condena moral del conflicto, empatía con el vencedor, le llamaba Benjamin, el sujeto de la lucha desaparece de la escena o solo aparece como muñeco de ventríloco. Esto es lo que significa el chavismo, es el sujeto de la lucha. Desacralizar significa, por tanto, hacer visible a este sujeto, rescatarlo de la oscuridad, lo que por cierto no equivale a retratarlo como el ángel que ha venido a redimirnos o como el profeta en la cruz dispuesto a expiar nuestros pecados. Al contrario, quiere decir retratar al chavismo en toda su profanidad, con sus grandezas y sus miserias. Desacralizar significa también humanizar la figura de Chávez, lo que implica, al menos para el campo popular y revolucionario, aproximarse sin complejos al esquivo asunto del liderazgo. Se dice, por ejemplo, que el gran problema del chavismo, su principal debilidad, la causa de su fracaso inevitable, es que está aprisionado en la figura de Chávez, que es incapaz de superar ese límite. Una posición tal presupone, obviamente, que el chavismo solo puede relacionarse con su líder desde una posición subordinada, expresada en el apoyo ciego y la incondicionalidad. Prácticamente no existe diferencia entre esta posición y la asumida desde el comienzo por el antichavismo más rancio. De hecho, puede decirse que no es más que su variante progre. Una vez más, lo que permanece oculto es el chavismo como sujeto de la lucha, el hecho de que su propia constitución como sujeto político no hubiera sido posible sin beligerancia, sin conflicto, sin interpelación. Chávez ha prestado su apellido y su liderazgo, pero su liderazgo no es nada sin el chavismo. Son dos procesos simultáneos independientes uno del otro, subjetivación política del chavismo e irrupción del Chávez líder. Una vez desacralizada, podemos hablar de la polarización como el resultado de una interpelación mutua y permanente entre Chávez y el pueblo chavista. La consecuencia es un nuevo universo político, durante largo tiempo reducido a la nada, invisibilizado, silenciado, marginado. El pueblo irrumpe en la escena política para trastocarlo todo. El chavismo encandila. Con él se hacen escandalosamente visibles las contradicciones de clase y casta, la injusticia de todo tipo. Una política letargada y estancada se ve arrollada por un sujeto que agita y se moviliza, demanda y antagoniza. En abierta oposición a la razón desencantada de nuestros agiógrafos, el chavismo encarna la razón estratégica, como la concebiría Daniel Ben Said. Con el chavismo, la sociedad venezolana se repolitiza, se reconoce en la actualidad del conflicto, dejando atrás la mojigatería de las formas civilizadas, entre comillas, de la política que relegaban al pueblo, en el mejor de los casos, al patético papel de actor de reparto.
Con el chavismo cambió la historia de la política. Por eso, en previsión de las falsificaciones al uso, vale todo el esfuerzo que se haga para contar tantas veces como sea posible la historia de cómo es que cuando decidimos luchar ya nunca más fuimos los mismos. Fuimos mejores, lo seguimos siendo pese a todo. Con ese texto yo comienzo mi libro y un poquito más adelante, al final de este mismo capítulo, me meto en el tema espinoso, en el tema del oficialismo. El oficialismo era la manera como nosotros en ese momento, porque no era solamente yo, la responsabilidad enteramente mía, ¿no? Pero tratábamos como de identificar un fenómeno que seguimos viendo, ¿no? Obviamente de otra manera, se expresa de otra forma, pero las limitaciones a lo interno del propio chavismo, ¿no? Nuestras limitaciones, o sea, cómo la vieja cultura política sigue pesando sobre las cosas, sobre lo nuevo, etcétera, ¿no? El oficialismo entonces era una manera de denunciar eso que frena la potencia del chavismo, ¿no? Bueno, si la polarización chavista enuncia el universo político resultante de la irrupción del chavismo, en tanto sujeto de la lucha, y la emergencia de la figura del Chávez líder, el oficialismo es el sujeto de la crisis de polarización. Esta sobreviene cuando fallan los mecanismos de interpelación mutua y permanente, no solo entre el chavismo y el líder, sino también entre el chavismo y el gobierno o el partido. La misma crisis es la mala nueva de una revolución cuyo horizonte estratégico comienza a desdibujarse. En tales circunstancias, el oficialismo hace el papel de mensajero. La polarización chavista es el signo de un acontecimiento. El chavismo rompe con la continuidad histórica de la ominosa partidocracia puntofijista. Advierte Ben Said, no obstante, un acontecimiento de esta índole solo puede concebirse en relación con sus condiciones determinadas de posibilidad. Por poco que se sepa enmarcado en una práctica y una perspectiva políticas, se vuelve indisociable de los conceptos de situación o coyuntura. El chavismo encarna el retorno a la razón estratégica. No solo es el agente de la ruptura, sino también del cambio revolucionario. Encara el problema práctico del poder, llevando a Chávez a la presidencia y juntos trazan un horizonte político. Lo contrario es concebir al acontecimiento como absoluto, al margen de cualquier consideración estratégica, lo que nos conduce al falso dilema entre un fatalismo resignado y un voluntarismo arbitrario, que es la forma abstracta y desesperada de la voluntad. Como resultado, la política tiende así a perderse en aristocráticas disquisiciones estéticas, a disolverse en una ética estoica de la resistencia por la resistencia misma o a anularse en una lógica axiomática de la acción. Se les puede ver a ambos, fatalistas resignados y voluntaristas arbitrarios, lamentándose por el día en que el chavismo se corrompió en el acto de gobernar, balbuceando sobre la necesidad de una revolución incontaminada, llevando agua al molino del antichavismo. El oficialismo, cómo no, cumple el mismo propósito, pero el oficialismo, cómo no, cumple el mismo propósito, pero lo suyo no es el voluntarismo, sino la impotencia de la voluntad. Se debate entre el fatalismo y el triunfalismo, entre la resignación y el optimismo desmesurado. En cualquier caso, lo que sobra es la voluntad, puesto que el resultado está dado de antemano. En contraste con el chavismo, encarna la cortedad de miras estratégicas. Si la polarización chavista significó la desacralización de la política venezolana, humanizando la figura de Chávez y visibilizando al sujeto de la lucha, el oficialismo desanda el camino, endiosa e invisibiliza nuevamente. En esto consiste todo el secreto del hastío por la política. Aunque el oficialismo niegue la interpelación popular o la considere impertinente, no hace que desaparezca. Al contrario, crea las condiciones para la interpelación salvaje de un sujeto, salvaje entre comillas, de un sujeto que vivió durante mucho en el olvido y ya no está dispuesto a ser un simple recuerdo. Si el chavismo es un buen ejemplo de lo que significa un bravo pueblo, el oficialismo solo es capaz de glorificarlo en los días festivos, siempre y cuando haya logrado escamotearle su bravura. En el acto de endiosar a Chávez, y a diferencia del chavismo, el oficialismo hace justo lo contrario de lo que cabría esperar de un apóstol, predicar con el ejemplo. El oficialismo es el sujeto de la burocratización de la revolución bolivariana, de su repliegue en la misma vieja institucionalidad contra la que insurgió originalmente.
de su despopularización, como lo planteó en su momento Ociel López. Es también el sujeto de la burocratización de la política, que se repliega en los usos y costumbres de los partidos tradicionales. No obstante, oficialismo no es igual a funcionariado, ni siquiera a burocracia, que es uno de los principales equívocos, de la misma forma que no es igual a militante partidista. No todo funcionario es oficialista. Es cierto que el oficialismo es lo propio del funcionariado que antepone sus intereses en tanto estamento al cambio revolucionario, o del militante que optará por los intereses de su partido o de los suyos propios antes que por la revolución. Primero ha tomado el poder, luego se ha rendido a sus mieles. Si para Foucault el militante revolucionario debía hacer todo lo posible por no amar al poder, por no desear aquello mismo que nos domina y nos explota, el oficialismo es la condición del militante que se ha enamorado perdidamente de sus cadenas. Pero una vez más, para amar al poder no hace falta pertenecer a la burocracia, aunque suela ser tan enamoradiza. Y por eso siempre será posible detectar la huella del oficialismo en las posturas de aquellos para quienes el ejercicio de la política se reduce a lanzar improperios contra el funcionariado, los burócratas o los partidos. En cada gesto rabioso, lo que queda al descubierto es el resentimiento que produce no ocupar el puesto de los usurpadores del poder. Entre los impolutos y los contaminados se libra una batalla interminable, incruenta, superficial, salpicada de moralina, que nos distrae de las batallas que tendríamos que librar. Para ello, bien haríamos por comenzar ubicando a nuestros aliados, aquellos que, sea cual fuera el lugar donde se encuentren o la posición que ocupen, luchan todos los días por no enamorarse del poder. Se dice que el vocablo oficialismo pertenece al lenguaje del antichavismo. Es absolutamente cierto. Podría afirmarse que el sujeto que aparece en el bando enemigo es el sujeto que aparece en el bando enemigo una vez que se ha producido el giro táctico de las fuerzas más lúcidas del antichavismo luego de su histórica derrota electoral en diciembre de 2006. Como ha encajado una derrota tras otra en las urnas y en la calle, se afana en la búsqueda de un camino de retorno, algo que le devuelva su condición de rival digno en el campo de batalla. Pero contrario a lo que cabría esperarse, no intenta ponerse a la altura de su contrincante. La vía más expedita que encuentra es suscitar un enemigo a su medida, débil, derrotable. Eso es el oficialismo, una genuina creación, al menos hasta cierto punto, del antichavismo. Acostumbrado a brutalizar al chavismo, al que considera irremediablemente irracional y violento, entrenado en la oposición violenta contra Chávez, el antichavismo se concentrará desde entonces en la denuncia de la mala gestión del gobierno. En otras palabras, en mi hipótesis es que esto sucede fundamentalmente a partir de 2007. En otras palabras, mientras abandona los extremos, reorienta el ataque contra lo que está en medio para crear una brecha o propiciar un desencuentro, separar al chavismo de su clase política o de su gobierno. El objetivo añorado es el desgaste de la base social de apoyo a la revolución, su disgregación, su desafiliación. La denuncia de la mala gestión no implicará, como pudiera creerse, algún esfuerzo velado por reconciliarse con un chavismo que siempre considerará indigno, solo digno de ser brutalizado. Al contrario, supondrá un esfuerzo por alentar su pasividad, su aliento, su desmovilización. Al antichavismo nunca se le verá atizando el control popular de la gestión, porque la gestión no es un asunto que deba ser controlado popularmente. Solo hay mala gestión oficialista y buena gestión opositora, según su lógica maniquea. El repliegue en el viejo Estado será la respuesta del oficialismo frente al giro táctico del antichavismo. La política opositora, con énfasis en la denuncia de la mala gestión, será interpretada como una simple variante de la misma política de siempre. La frase se convertirá en una muletilla. Es el mismo plan del 11 de abril de 2002. Ella ilustra la clausura de la razón estratégica. Asediada la democracia, siempre a punto de morir de muerte violenta, cualquier crítica del pueblo chavista contra la gestión de gobierno será concebida por el oficialismo como un acto de traición. En un contexto tal, ¿qué sentido puede tener ir en contra de su gobierno? Así, en nombre de la defensa de la revolución, es vuelto a invisibilizar el sujeto que la hizo posible. El repliegue se manifestará en la calle, el chavismo se movilizará cada vez menos y cada vez más aparecerá concentrado en actos proselitistas, es decir, reducido forzosamente a una masa oficialista por el partido maquinaria. En efecto,
El mismo repliegue tendrá su correlato en el plano de la militancia partidista. Al chavismo se le intentará normalizar, disciplinar, uniformizar, y los cuestionamientos contra los burócratas de la política quedarán sin efecto. Porque dado el contexto, ¿qué sentido puede tener ir en contra de su clase política? Matriz de opinión se convertirá en una de las expresiones más usadas en los medios públicos. En la medida que se multiplicaron los expertos, desaparecieron los legos. Poco a poco, casi no quedará espacio en el que no se exprese sino la opinión del oficialismo, transado en diatriba interminable y soporífera con la opinión antichavista. Ya sabemos dónde hay que buscar la matriz del desencuentro con la revolución, de la disgregación o la desafiliación, del desaliento y la desmovilización que afectan a buena parte del chavismo, en el oficialismo. Nada hizo nunca tanto daño, nada hizo jamás tantos favores al antichavismo. Denunciará también el exceso ideológico, que supone un discurso oficial desvinculado de los problemas reales de la población. Así será develado el misterio de la ineficiencia gubernamental, su falla de origen inspirada en un discurso tal, ninguna gestión será suficiente para resolver problema alguno. Frente a esta suerte de despolitización que pretende el discurso antichavista, que reclama menos ideología y más eficiencia, el oficialismo responde con la gestionalización de la política, que no es más que otra manera de denunciar el repliegue en el viejo Estado que ya ha sido mencionado. Pero queda por responder a una pregunta. ¿Cómo reacciona el oficialismo frente al planteo socialista, denunciando una falta? Súbitamente pareció como si el mismo sujeto que había hecho posible la revolución bolivariana, que luego la había defendido con su vida una y otra vez, ya no estaba preparado para construir el socialismo. Llegado el tiempo del socialismo, el chavismo ya no estaba capacitado para hacer la revolución. Por tanto, había que formarlo, instruirlo. En El maestro ignorante, un texto audaz, hermoso y vigoroso, Jacques Rancière previene contra los estragos del orden explicador que está en la base de la pedagogía moderna. Inspirado en la vida y obra de Joseph Jacotov, advierte: la distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual viven y por lo tanto reproducen sin cesar. Quien plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho hasta el infinito. La igualdad nunca viene después como un resultado a alcanzar, debe ubicársela antes. La desigualdad social misma la supone. Quien obedece una orden debe desde ya y en primer lugar comprender el orden dado. En segundo lugar, tiene que comprender que debe obedecerlo. Debe ser igual a su maestro para someterse a él. No hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas y toda enseñanza debe fundarse en este saber, en esta capacidad en acto. Instruir puede entonces significar dos cosas exactamente opuestas. 1. Confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla, o 2. A la inversa, forzar una capacidad que se ignora o se niega a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de ese reconocimiento. El primer acto se llama embrutecimiento. El segundo se llama emancipación. En los albores de la marcha triunfal del progreso por la instrucción del pueblo, Jacotov hizo escuchar esta declaración asombrosa. Ese progreso y esa instrucción equivalen a eternizar la desigualdad. Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la igualdad, tienen que emancipar las inteligencias, obligar a todos y a cada uno a verificar la igualdad de las inteligencias. Si el antichavismo brutaliza al chavismo, el oficialismo pretende embrutecerlo en el acto de instruirlo o adoctrinarlo. Oficialista es aquel que se arroga el derecho de explicarle, entre comillas, al chavismo lo que éste es incapaz de comprender por sí mismo, cómo construir la sociedad socialista. Otra cosa distinta es el lugar que tiene reservado el chavismo en la futura sociedad. Sigo con Rancière. La revelación que captó Joseph Jacotov conduce a esto. Hay que invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es necesaria para remediar la incapacidad de comprender. Por el contrario, justamente esa incapacidad es la ficción estructurante de la concepción explicadora del mundo. Es el explicador quien necesita al incapaz y no a la inversa. Es él quien construye al incapaz como tal. Explicar algo a alguien es, en primer lugar, demostrarle que no puede comprenderlo por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido entre espíritus sabios y espíritus ignorantes, maduros
e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes o estúpidos. Es decir, olvídense de todo eso de que todos somos maduros. El truco característico del explicador consiste en ese doble gesto inaugural. Por un lado, decreta el comienzo absoluto. En este momento y solo ahora comenzará el acto de aprender. Por el otro, arroja un velo de ignorancia sobre todas las cosas a aprender que él mismo se encarga de levantar. Hasta que él llegó, el hombrecito tanteaba a ciegas, adivinaba, ahora aprenderá. Existen, según este mito, una inteligencia inferior y una superior. La primera registra según el azar de percepciones, retiene, interpreta y repite empíricamente dentro del estrecho círculo de hábitos y necesidades. Es la inteligencia del niño pequeño y del hombre de pueblo. La segunda conoce las cosas mediante las razones, procede metódicamente de lo simple a lo complejo, de la parte al todo. Es este tipo de inteligencia la que le permite al maestro transmitir sus conocimientos, adaptándolos a las capacidades intelectuales del alumno y verificar que el alumno haya comprendido bien lo aprendido. Tal es el principio de la explicación y en adelante ese será para Jacotot el principio del embrutecimiento. El propósito del funcionariado oficialista no es servirle al pueblo envilecido para que recupere algo de su dignidad perdida. Él necesita de la vileza para seguir prevaleciendo. ¿Quién no se ha topado con uno de esos sabios militantes que con cada libro que lee se convence más de que el hombre del pueblo solo estará preparado para el socialismo cuando se convierta en un sabio militante? Hubo un tiempo en que la clase política corría intentando alcanzar a un chauvismo exuberante, potente, resuelto, hasta que llegó el tiempo del oficialismo. Dícese de la clase política que, exhausta, tuvo que abandonar la carrera y ahora pretende adelantar el punto de llegada. Hay embrutecimiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. En cambio, la emancipación es el acto de una inteligencia que no obedece más que a sí misma, aun cuando la voluntad obedece a otra voluntad, que es la del maestro, también la del líder. El chavismo no es solo el sujeto de la lucha, es uno que piensa con cabeza propia, aun cuando se reconozca en el liderazgo de Chávez. Esto resulta clave para distinguir el tipo de liderazgo oficialista. Si la interpelación no está al servicio de la emancipación, si se pretende como el acto de subordinar a otra inteligencia, es su simulacro. El reto que jamás asumirá el oficialismo es enseñar lo que se ignora. Cito: se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Para emancipar a un ignorante es necesario y basta con estar uno mismo emancipado, es decir, ser consciente del verdadero poder de la mente humana. El ignorante aprenderá por su cuenta lo que el maestro ignora si el maestro cree que puede y lo obliga a actualizar su capacidad. Círculo de potencia homólogo a ese círculo de la impotencia que une al alumno con el explicador del viejo método. El círculo de la impotencia está desde siempre, es el movimiento específico del mundo social que se disimula en la evidente diferencia entre la ignorancia y la ciencia. Después de todo, el socialismo no es precisamente lo que se ignora. ¿O acaso existe una fórmula preconcebida? ¿En qué medida los discursos sobre el socialismo científico no pertenecerán al orden del discurso oficialista? ¿Cómo el maestro sabio podría alguna vez entender que puede enseñar igual de bien tanto lo que ignora como lo que sabe? Él solo percibirá este aumento de potencia intelectual como una devaluación de su ciencia. Sin embargo, emanciparnos, tendrá que ser obra fundamentalmente de ignorantes que enseñan a otros ignorantes. Que cada hombre del pueblo pudiera concebir su dignidad de hombre, medir su capacidad intelectual y decidir sobre su uso. Y quien emancipa no tiene que preocuparse por lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá lo que quiera, tal vez nada. Él sabrá que puede aprender porque la misma inteligencia está obrando en todas las producciones del arte humano, porque un hombre siempre podrá comprender la palabra de otro hombre. Si al final de cuentas oficialismo es un vocablo que pertenece al lenguaje del antichavismo, ¿por qué emplearlo? Porque el oficialismo existe, y porque existe es necesario interpelarlo. ¿Por qué renunció a ser digno de llamarse chavismo? Bueno, luego esto sigue, pero no voy a leer más.